Bienvenidos con todos, seguiremos con la serie Yale. La decisión de su jefe inevitablemente le traería problemas. Quiero que te concentres en tu trabajo sin preocuparte por nada. No te preocupes, si algo te incomoda dímelo, me lo encargaré. Su voz era tranquila, pero sus ojos eran profundos e indescifrables. La atmósfera a su alrededor se volvió fría, completamente diferente de lo habitual. Se sentía pesada, casi triste como antes, pero Bonita dudó. Pase lo que pase, seguía sintiéndose incómoda con un trato tan especial. Podía atender a los medios, la prensa, los clientes y las tiendas como siempre. No había necesidad de reducir su carga de trabajo necesariamente. No, esta es una de las razones que te he asignado. También es una oportunidad importante para tu ascenso. Te estoy ayudando. No quiero esto, jefe. ¿No quieres la oportunidad de borrar las cosas que avergüenzan a los demás? ¿No quieres ascender en la empresa, ascender a un puesto más alto, Bonita? Creo que nadie quiere quedarse en el mismo sitio para siempre, así que deberías pensar lo mismo. Ahora ponte a trabajar. Bonita se quedó sin palabras y tuvo que irse de mal humor. Sin embargo, al notar las miradas y expresiones de insatisfacción de algunas personas, se dio cuenta de que a esas personas nunca les importó de verdad. Nunca se molestaron en pensar ni se sintieron felices con lo que ella hacía. Así que no necesitaba preocuparse demasiado por lo que pensaran o sintieran los demás. Si estaban enojados por cualquier motivo, no era algo de lo que tuviera que preocuparse. Bonita estaba decidida a completar el trabajo junto con su equipo, en particular con un colega de alto rango llamado Wirabal, quien se mostró sumamente colaborador. Era una de las pocas personas que siempre ayudaba y controlaba a Saru cuando el grupo salía a tomar. Aunque era joven y estaba asignada como líder del proyecto, Bonita nunca dudó en pedir ayuda cuando no entendía algo o necesitaba apoyo. Gracias a su franqueza, el trabajo se desarrolló sin contratiempos y gracias a la cooperación de todos. Ya sea que tuviera que visitar la fábrica para realizar estudios de campo, verificar las tiendas donde se distribuirían los productos o asistir a negociaciones y reuniones. Bonita era realmente buena. Cada vez que hablaba con papá sobre el trabajo, te elogia, incluso te señala cosas que necesitas mejorar. Y desde entonces no te han criticado, aunque dicen que es muy difícil trabajar con él. Uno de los integrantes del equipo de Bonita dijo esto una tarde antes de empezar a trabajar, sintiéndose aliviado porque más de la mitad del proyecto ya se había completado. En las últimas 2 semanas, Bonita había demostrado suficiente capacidad para disipar las acusaciones falsas de muchas personas. Y también asistirá al seminario de la empresa. La joven frunció levemente el ceño ante la pregunta. Al principio pensó que no iría. Quería pasar tiempo a solas con Quinn. Durante las últimas 2 semanas había estado trabajando sin parar. Solo la veía por la mañana despertarse y por la noche volver a casa. Después de ducharse y comer, se dormía enseguida. No sabía si Quinn estaba molesta por no haber tenido tiempo suficiente para cuidarla. Sin embargo, lo que siempre la tranquilizaba era que su elegante chofer siempre bajaba del auto, abría la puerta y la acompañaba hasta la puerta de la empresa, sin fallar nunca. Aunque Quinn no se había enojado, ni la había reprochado, ni había dicho nada sobre su arduo trabajo, la joven todavía sentía que no debía descuidar su romance que había estado cultivando juntas durante tanto tiempo. Bonita se sintió aliviada al sentir que la mirada misteriosa e intimidante había desaparecido. Hace mucho tiempo que no se sentía paranoica. Donde quiera que iba, ya no se sentía vigilada. Realmente tengamos que unirnos a este viaje. El jefe insiste en que todos vayan, ya que existirán muchas personas influyentes en la empresa. Pero digamos que es así. Wirabal habló en voz baja, sus ojos se movían de un lado a otro, como si desconfiara de algo. El jefe habla de ti de una forma muy extraña, ¿te has dado cuenta? Bonita levantó una ceja y negó con la cabeza. No se había dado cuenta en absoluto, de hecho nunca le había prestado atención. Desde que interrumpió al jefe en la oficina ese día, apenas tuvo oportunidad de hablar con él. Había estado ocupada con clientes y con su propio trabajo. El jefe a menudo te elogia durante las reuniones por tu desempeño, y cada vez que escucha chismes llama a la persona y la regaña duramente. ¿En serio? Bonita nunca había sabido de eso antes. Las palabras del hombre se repetían en su mente y su promesa de protegerla no era vacía. Y a Saru también lo regañaban. Cuando comete errores durante las presentaciones de los clientes lo critican. El jefe lo llama y lo compara contigo. Ahora cualquiera que comete un error lo compara contigo. Además, el jefe declara abiertamente que te apoya. Bonita empezó a sentirse incómoda porque su jefe la comparaba constantemente con los demás. Era como esos vecinos entrometidos que siempre presumían de los logros de sus hijos. Pero hay algo más extraño. ¿Recuerdas a esa chica? Era una chica que usaba gafas y tranquila. Bonita aún la recordaba.
No era muy extrovertida, pero sí muy diligente. Había trabajado juntas durante varias veces, pero nunca habían tenido problema. Lo recuerdo, quedó embarazada, por lo cual renunció y regresó a su ciudad natal. ¿En serio? Aunque no eran muy cercanas, Bonita recordaba con claridad que esa joven nunca había dado señales de tener un romance, ni estar embarazada. Había llevado una vida normal. Así es, simplemente sintió que desde que nos centramos en tu proyecto con la papá han sucedido cosas extrañas. Realmente no me importa, dijo. La joven admitió honestamente que su propia vida ya era un desastre, por lo que no se preocupaba por los asuntos de los demás. Antes de que te unieran, corrían rumores de que una empleada tuvo que renunciar por estar embarazada. Renunció alegando que quería vivir en su ciudad natal y luego desapareció. Se rumorea que quien la embarazó fue nuestro jefe de departamento. Bonita permaneció en silencio escuchando. Las historias fluían entre ellas como un río, aunque no participaba en la conversación. Los cuentos llegaban a sus oídos. Por eso siempre intentaba no preocuparse cuando la gente chismeaba sobre su vida privada. Mientras no se pasaban la raya, siempre los ignoraba, hasta hace poco, cuando esos rumores empezaron a llegar a Quinn. Por eso ya no quería callarse. Si alguien quería regañarla, estaba bien. Pero si atrevía a inventar historias o tocar a su novia, ella no lo toleraría. El jefe se ha portado un poco raro contigo últimamente. Será mejor que tengas cuidado. Bonita sonrió sin decir nada, sin embargo sintió como un peso volviera a pesarle sobre los hombros. Ella entendió que Wirabal hablaba porque estaba preocupado por ella, pero esa misma preocupación afectó sus miedos y los desencadenó silenciosamente en su interior. ¿Estás segura? La voz profunda de Quinn sonó mientras le preguntaba a su amiga cercana, quien había traído una computadora portátil a su espacio. Después de que Lynn y su subordinada de confianza se sentaron a observar, comenzaron a verificar y rastrear señales inusuales a través de las imágenes de CCTV que habían obtenido anteriormente. Buscar algo inusual entre innumerables eventos normales era extremadamente difícil. Ni una milésima de segundo podía pasar desapercibida. Por eso encontrar a la persona de negro había llevado tanto tiempo. Pero finalmente la paciencia fue recompensada. Empezamos a reducir la lista del día en cual tú y Bonita vieron a esa persona. Registramos quién trabajaba ese día. ¿Cuántas empresas alquilaban oficinas en el edificio la semana pasada cuando mencionaste esa figura sospechosa? ¿Entendiste algo de lo que dije?, preguntó Quinn. Lee negó. No por lo que dijiste, sino por Bonita. ¿Qué quieres decir? ¿Dices que hablaste en secreto con mi novia? Te hablé mientras aún estabas allí, pero no lo sabías. Quinn quiso responderle juguetonamente, pero no llegó muy lejos. Después de que ambas hablaron con sinceridad, Lee se abrió más a Bonita. Al final llegó a verla como una hermana menor. ¿Es esta la persona de la que hablaba Bonita? Quinn preguntó y Lee asintió, antes de dar una leve sonrisa. Pero los que estaban cerca de ella sabían que era una sonrisa peligrosamente aguda. Ya le había pedido a alguien que lo siga. No te preocupes, no se acercará fácilmente a Bonita, pero estaré alerta. Tenemos que atraparlo con las manos en la masa. Poco después de que Lynn se fuera, llamaron a la puerta de la oficina de Quinn, con un ritmo constante. Tras recibir permiso, la pesada puerta se abrió de par en par y entró una pequeña figura, Bonita. Así es, hoy la agenda de Quinn estaba tan apretada que no pudo conducir sola como siempre. Necesitaba que alguien de confianza la recogiera. Y ese reemplazo nada menos que Piro. No muy lejos de Bonita también apareció la figura de Piro. En cuanto Quinn vio su rostro, frunció el ceño. Últimamente Piro venía más a menudo a la empresa. Su relación con su hermano parecía haber mejorado significativamente. Al menos cuando estaban juntos ya no parecían los incómodos como antes. ¿La conoció? La conocí justo frente al ascensor. Bonita se lo explicó rápidamente, mientras que Piro simplemente sonrió amablemente y la siguió a la cocina. Como Quinn estaba ocupado trabajando, le había pedido a Piro que se reuniera con Quinn en su nombre. Por supuesto, la joven no fue recibida con entusiasmo. Sin embargo, Quinn no mostró la hostilidad que había mostrado la primera vez que se conocieron. Quizás los hermanos habían conversado o llegado a un acuerdo. Quinn no parecía ni contenta ni molesta por la presencia de Piro, y ya no la ahuyentaban con frialdad como antes. Quinn le sonrió a su novia, levantándose del escritorio y caminando hacia ella. Parece que tienes mucho tiempo libre para venir a visitar a mi hermano todos los días. Hasta tienes tiempo para perturbar así el horario laboral de los demás. ¿Quién dijo que me permitiste esperar mientras trabajaba? Eso es porque no paras de rondar por nuestra zona familiar. Estar así de un lado a otro no le sienta bien a una prometida. ¿Acabas de admitir que soy tu futura cuñada? Quinn no quería admitirlo, pero estoy demasiado ocupada con mi vida como para preocuparme por quién se casará con mi hermano. Además prometió que no tendría hijos demasiado pronto,
al menos hasta que realmente quiera ser padre. Las palabras de Quinn fueron vagas, pero suficientes para hacer que Pino se sintiera un poco incómoda. Sin embargo, Bonita era muy perspicaz, se dio cuenta de inmediato, aunque ocurrió en una fracción de segundos. Lo que le inquietaba aún más era la mirada de Piron cada vez que miraba a su novia, y sus ojos brillaban con una vitalidad y vida. Ella ya no estaba tan triste como antes. Te traje unos analgésicos. Ayer cuando llegué no dijiste que te dolía la cabeza, dijo Piron. Bonita frunció el ceño e inmediatamente se giró para mirar a su novia. Quinn, ¿te dolió la cabeza hace algunos días? Quinn no tenía dolor de cabeza en realidad. Lo que le dijo ayer fue solo una excusa para echar a Piron de la oficina. Pero ahora sí empezaba a sentir dolor de cabeza.